Bueno, y ahora primero felicitar y agradecer a los que puntualmente estuvieron a las 3 para continuar. La verdad que qué disciplina, qué disciplina. Disciplina de maestro, dice la Gaby. Muy bien, disciplina de maestro. Hay que tenerla. Vamos a presentar el panel número 3, la escuela pública ante los desafíos políticos y culturales actuales. Nos acompañan y pedimos un fuerte aplauso para Karina Kaplan, de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata. Karina Kaplan. Está Patricia Redondo, de la Universidad Nacional de La Plata. Un fuerte aplauso. Patricia nos ha visitado muchísimas veces por acá y siempre es una alegría tenerla. Ha trabajado mucho con nosotros en todo lo que tiene que ver con nivel inicial. Acá veo a las compañeras, hemos hecho varias formaciones. Y está también Sofía Tistet, de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, también un fuerte aplauso. Va a coordinar esta mesa nuestra compañera secretaria de Cultura, la compañera María Sormani, con quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Bueno, para mí es una alegría presentar esta mesa. Tenemos, como ya dijo José, 3 amigas de la casa que además de ser docentes, investigadoras, siempre colaboran con nuestros sindicatos de base y también con la CETERA. Así que les damos la bienvenida. Les quería comentar un poquito de qué va a tratar este panel. Bueno, la escuela pública ante los desafíos políticos y culturales actuales. En este panel la idea es pensar juntos cuál es el lugar y cuál es el sentido que tiene la educación pública en el marco del contexto actual. Un contexto que, por supuesto, ha ido cambiando, pero en los últimos tiempos, sobre todo, a partir de la implementación de políticas de inclusión y políticas de justicia social. Este contexto en donde también aún, lamentablemente, a pesar de todos los avances, persisten ciertos núcleos problemáticos, situación de desigualdad, de injusticia en las escuelas, pero que por suerte nosotros como docentes siempre estamos abordando, siempre escuchamos y siempre tratamos de aportar para dar una solución. Este contexto que además sufre, digamos, una crisis generalizada y entonces, bueno, nuestra práctica docente, por supuesto, enmarcada en ese contexto, también tiene digamos, sus cambios. Requieren que nosotros nos posicionemos de determinada manera. Así como lo hacíamos en los 90, en este contexto nos seguimos preguntando acerca de cómo la escuela enseña, resiste y sueña. Una sociedad más justa, libre y soberana. Así que ya vamos a empezar el panel con las compañeras. A pesar de que recién terminaron de almorzar, les aclaro que va a estar buenísimo el panel. Así que bueno, ahora invitamos a Karina Kaplan para que comience con su disertación y comparta lo que trajo para hoy. Está un poco lejos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, muy contenta y muy agradecida por volver a Santa Fe, por volver a estar en AMSAFE, por la invitación que me han hecho los compañeros del gremio, a quienes por supuesto acompaño en momentos en que se están disputando sentidos culturales, como dice el panel, el nombre al que nos invitaron de este panel, sentidos culturales fuertes. Considero que todos los que estamos aquí sabemos, y considero entonces que estamos en un momento histórico, un momento bisagra, donde tenemos que, por un lado, defender aquellas conquistas hechas y, por otro lado, seguir caminando hacia nuevas conquistas. En ese sentido, quiero hablar particularmente hoy de una temática que se vincula a las investigaciones que llevo a cabo de hace muchos años, pero como todo investigador, hay inquietudes y preocupaciones nuevas. Y cuando vengo a estos espacios, me gusta compartir con ustedes una conversación en voz alta. No es mi intención hacer una disertación académica sobre la temática, que por otro lado
publico mucho, tengo mucho escrito, está todo al alcance de ustedes, mucho está escrito gratuitamente y de difusión gratuita, así que lo que quiero sí es señalar como algunas líneas de preocupación que me interesa compartir con ustedes. Primero decir que la escuela, a mi entender, es un espacio de subjetivación. La escuela es una institución que permite biografizar nuestras vidas. Cuando uno recorre las historias de la gente, las historias sociales, y se pregunta cuáles han sido las instituciones que más marcaron la historia de la gente, es precisamente la escuela. Cuando uno lee los relatos biográficos de grandes pensadores, de grandes historiadores y de pequeña gente de la vida cotidiana, se da cuenta que la escuela es una de las instituciones que logra, bajo ciertas condiciones, constituirnos subjetivamente. Quiere decir que la escuela es una institución fuerte en los procesos de constitución de subjetividad y a eso voy a referirme. Más aún, cada vez estoy más convencida que la escuela pública es la institución mejor para ayudar a curar las heridas de origen que tienen los estudiantes. La escuela pública es una institución que permite ayudar a sanear aquellas heridas en función de las condiciones de origen, de identidad sexual y de etnicidad que enmarcan la vida de los estudiantes. Para esto nosotros necesitamos resituar la mirada sobre los estudiantes, volver a mirar a los estudiantes y en este caso disputarle a los sentidos más hegemónicos que hay en la sociedad aquellas miradas que son criminalizantes y judicializantes sobre los niños y los jóvenes. Cuando yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, y veía por la televisión los discursos de Del Cel, yo decía, ahí hay una figura a quien hay que disputarle todas nuestras luchas culturales, porque condensa lo peor de lo que hemos tenido que resistir. Y digo esto porque el señor Del Cel, y le digo señor, no sé cuál es su título, creo que es profesor, pero ahí hablaba como Doña Rosa, ¿no? Porque así se presentaba, Doño Rosso, no sé, Don Celeste. Y me parecía que era interesante escucharlo, porque él decía que si uno le da un chirlo a los niños y le pega de vez en cuando, eso es un método educativo. Entonces ustedes saben que hace muy poco se votó y se elaboró y se promulgó el nuevo Código Civil que dice que no se puede dañar a los niños, ni psíquicamente ni físicamente, que el cuerpo del niño es propiedad del niño. Y esto me parece un punto muy importante, porque estamos queriendo decirles, o estoy queriendo decirles, que el cuerpo del niño no se toca, que el cuerpo del niño se toca para abrazar, que se toca para cuidar. Pero a diferencia de lo que decía Del Cel, es ilegal violentar el cuerpo de los niños. El maltrato físico, nuestra sociedad ha decidido que es ilegal. Ya no se discute más si un chirlo de vez en cuando viene bien. Ya no se discute más en nuestra sociedad porque hemos votado y hemos decidido como sociedad que el cuerpo del niño le pertenece, que no es una mercancía, que no es un objeto, que no es propiedad ni tenencia de los adultos y menos aún de una figura tan importante como es un maestro. Porque la sociedad deposita en el maestro la capacidad que tiene por su formación para cuidar al niño, pero no para castigarlo.
El castigo físico no tiene ninguna cualidad educativa. El castigo físico no solo está prohibido, sino que es ilegítimo, no es un método pedagógico. Entonces tenemos que hacer ahora sí, porque yo puedo decir esto, pero todos sabemos que a los niños se les sigue pegando. Mientras nosotros estamos aquí sentados, hay niños que están siendo violentados físicamente. Por supuesto socialmente, niños de la calle, niños que están en situación de descuido social. Pero también en muchos hogares se les está pegando en este mismo momento a los niños. Y a mí me parece muy importante la tarea del maestro cuando me dicen en algunas instancias de formación que el único momento que tienen los niños, algunos niños que reciben maltrato en el hogar, de estar en paz, de ser cuidados en sus cuerpos, es cuando están en la escuela. Entonces yo reivindico el espacio de la escuela, reivindico el espacio de la escuela como cuidado. No tenemos que comprar el discurso que los maestros son violentos, ni que los alumnos son violentos, ni que la escuela es violenta. Inclusive, porque si uno hace un recorrido histórico, en estos temas hay que hacer historia de la pedagogía y historia social de nuestras sociedades. Dos cuestiones quiero decirles. Por un lado, si uno lee la historia de nuestras sociedades, va a ver que en la literatura, tanto universal como la dedicada a los niños y a la escuela, las imágenes sobre la infancia han sido que se les ha azotado, que se los ha puesto en el rincón de la vergüenza, que se les ha puesto maíz para que aprendan, se les ha golpeado con regletas y con otros elementos para que aprendan. Los niños no aprenden a los golpes, bajo ninguna circunstancia. Eso no quiere decir que en las familias todavía estos niños sean golpeados, pero sí es importante saber que cuando un padre va a la escuela y le dice, usted si necesita darle algunos chirlos o algún tirón de oreja para que se porte bien, hágalo, hay que también hacer una pedagogía con la familia para poder lograr que a los niños se los deje de pegar. Nos ha llevado 100 años de historia, más de 100 años de historia, acordar como sociedad que el cuerpo de los niños no se toca. Y esto me parece importante porque hemos logrado nosotros los que estamos aquí. Y en ese sentido no podemos retroceder, por eso decía que estamos en un momento bisagra, donde hay normativas y leyes que nos acompañan, pero ahora viene el desafío cultural en las prácticas cotidianas, donde tenemos que hacer un trabajo cultural con las familias, para que logren comprender que hay otros modos de trabajo. Entonces, digo esto porque históricamente me he dedicado a la violencia simbólica, que es de la que voy a hablar ahora, pero que me parecía importante señalar y dejar en claro que es ilegal la violencia física hacia los niños y que la escuela está en condiciones de hacer un trabajo cultural colectivo para lograr que también las familias dejen de pegar a los niños o por lo menos no consideren al castigo físico ni al cuerpo del niño como propiedad de los adultos. Creo que eso es una batalla que hemos ganado en la conquista de los derechos acerca de los niños, lo cual no quiere decir que siempre se cumpla. Ahí tenemos que caminar. Entonces decirle que ahora sí me voy a dedicar de las violencias que son menos dramáticas que las violencias físicas, pero que dejan marcas indelebles, no solo en los cuerpos, sino también en las formas de subjetivación de los niños. Y entonces quería dedicarme a hablar con ustedes sobre, primero, una perspectiva sobre la violencia y luego sobre estas violencias más sutiles de orden simbólico que me voy a dedicar como prácticas de humillación. Voy a entrar ahora a la escuela, pero teniendo en cuenta que primero tenemos que pensar sobre qué violencias vamos a hablar en la escuela. Primero, no hay que confundir la violencia en la escuela con la violencia delictual. Las escuelas no son inseguras.
Las escuelas son espacios pacificados. Si las escuelas fueran inseguras, no tendríamos a los niños sentados en las aulas todos los días. El discurso sobre la escuela es de la inseguridad delictual, pero bajo ningún punto de vista nosotros podemos aceptar que este discurso hegemónico pregne nuestro propio pensamiento. Las escuelas son seguras, porque ni siquiera usaría la palabra seguridad. Una escuela segura me suena que hay algo que está como combatiendo la inseguridad. Y lo que quiero decir que ha habido un viraje. ¿Me están escuchando bien? Porque yo tengo un retorno que... Bueno, ha habido un viraje semántico en la década de los 90. Ustedes saben que cuando se hablaba de inseguridad, hasta la década de los 90, ¿quién era una persona insegura en la sociedad? Quien no tenía trabajo. La inseguridad no era el delito. La inseguridad era básicamente aquellos individuos y grupos que habían quedado despojados de un derecho que es el del trabajo. Y entonces, esa inseguridad, por eso, fíjense cómo en Europa se sigue peleando por el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es el derecho que tienen los ciudadanos a que el Estado les cubra cuando no tienen los derechos a través del trabajo. Ahora, en los 90, ¿qué pasó? Fuimos naturalizando otra idea de la inseguridad, que es la inseguridad delictual o la violencia delictual. En vez de estar preocupados por el trabajo, empezábamos a estar preocupados por todos aquellos individuos y grupos que nos hacían sentir inseguros como violencia delictual. Y no es casual que en el momento en que no hay trabajo y no hay trabajo para los jóvenes, son precisamente los jóvenes de sectores populares los que empiezan a verse como peligrosos. Este viraje es un viraje ideológico político, porque los más desprotegidos de la sociedad, los jóvenes sin trabajo, son los que empiezan a verse, en vez de estar inseguros en la sociedad, se los ve a ellos como causa de la inseguridad. En vez de protegerlos por estar inseguros, sin trabajo y por no tener proyecto, se los empieza a focalizar como causantes del mal y la peligrosidad social. Este es un proceso de criminalización y judicialización que es clarísimo y que la prensa ha contribuido mucho. Es más, ustedes saben que la prensa ha llegado a decir que es importante, los que trabajan en el jardín de niños, detectar a los futuros delincuentes desde los 3 años. Porque si nosotros detectamos a los futuros delincuentes a partir de los 3 años, podemos prevenir la gran delincuencia. Esto se fue filtrando en la sociedad. Respecto a las temáticas que investigo, se da una analogía bastante similar. Se pasa de la idea de indisciplina o mal comportamiento a la idea del alumno violento. Hasta la década de los 90 no había alumnos violentos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó que en los 90 aparecen los alumnos violentos? Claro, porque primero eran indisciplinados, tenían mal comportamiento y de pronto pasan a ser violentos, porque justamente se asocia a este proceso de criminalización. Entonces, ahí empieza a proliferar todo un mercado de cursos y de batería académica de derecha, por supuesto, sin duda, vinculada a las políticas de tolerancia cero, que tienen que ver con decirnos a nosotros que los alumnos son violentos, por lo tanto las escuelas son violentas, y que entonces hay que combatirlo con los métodos que el mercado dice, que es tecnologías de seguridad o cámaras de vigilancia. Quiere decir que nosotros como educadores tenemos que disputarle a todo ese sentido. En lo personal lo disputo en el campo científico, porque el campo científico es muy peligroso, porque el campo académico puede ser muy peligroso para estos temas, porque también al interior del campo académico y científico hay disputa. El campo académico es ideológico primero y después, en todo caso, porta cierta rigurosidad científica. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno considera científicamente que hay un gen de la violencia
y que los pobres son innatamente más violentos que los ricos, entonces, ¿qué va a suceder? Uno va a depositar la violencia en aquellos sectores que están más desprotegidos en la sociedad. Y por eso las sociedades se empiezan a cuidar de estos jóvenes que consideran violentos, porque son pobres, porque inclusive la ciencia dice tienen un cociente intelectual más bajo. Si ustedes siguen las perspectivas del bullying, se van a dar cuenta que dicen estas cosas, que finalmente los pobres son naturalmente violentos, que tienen una baja capacidad cognitiva, que entonces viven en las villas miserias porque esa capacidad cognitiva no les permite la movilidad social. El mejor modo de mantener el orden social es hacerlo pasar como un orden natural y biológico. Por eso hay que disputar sentidos contra el racismo de la violencia. Existe un racismo en la sociedad, unas formas de desigualdad y expresiones de la desigualdad que mis compañeras van a expresar mucho mejor que yo, pero también existe un racismo de la violencia, de creer que ciertos individuos son innatamente violentos, inferiores y que hay que combatirlos ya desde la infancia. Nosotros no podemos mirar en el sistema educativo a los niños como futuros delincuentes. Es incompatible con la pedagogía una mirada criminalizante sobre la infancia y los jóvenes. Nosotros necesitamos volver a mirar a los niños como niños y a los jóvenes como jóvenes y a las prácticas y comportamientos sociales de los niños como prácticas cotidianas y habituales de los niños. Entonces, por un lado, partir de la premisa de que no existe un gen de la violencia, no se nace violento, no hay grupos o individuos que nazcan inferiores o violentos o sin capacidades. Estamos llenos en la sociedad de estas perspectivas racistas. Y las llamo racista porque toda forma de racismo es un esencialismo, porque nos quieren, ya voy cortando, nos quieren hacer creer que está en nuestros genes la desigualdad social. Y es muy difícil disputarle a esas perspectivas porque la gente termina diciendo, creyendo que no nació para la matemática, que no nació para el estudio, que no nació con la cabeza para la secundaria, que no está con las disposiciones innatas naturales para la universidad. Todo esto favorece el proceso de selectividad y desigualdad social. Entonces, quería mostrarles, para terminar, cómo son estas formas de biologización de lo social finalmente. El racismo de la violencia es una forma de biologizar lo social, es hacernos creer que en nuestra biología está el orden social. El orden social se disputa, es históricamente construido, puede modificarse. En cambio, las perspectivas innatistas, deterministas, racistas, consideran que los genes son los que determinan la sociedad. Por eso a mí me preocupa mucho, y hago un paréntesis, todos los cursos de neurociencia que están haciendo los maestros. ¿Qué hacen curso de neurociencia? ¿Vamos a abrir los cerebros de los niños? ¿Vamos a volver a este discurso? Me pensaba el otro día, si yo me meto en un quirófano con un neurocientista que estudia el cerebro, ¿qué me va a decir? Doctora, ¿qué hace usted acá? ¿Por qué se meten en la escuela? ¿Por qué se meten con la pedagogía gente que no sabe lo que es la pedagogía y que cree que es en el cerebro donde está el orden social? El orden social no se porta en la mente. El orden social se construye política e históricamente y por eso es tan importante el cambio cultural. No está en las mentes. Entonces es importante, y yo reivindico mucho al gremio docente, cómo ha peleado en la paritaria toda esta formación gratuita, pública para los maestros. Pero ahí hay que disputar, como decía Sonia, qué conocimiento académico, qué conocimiento científico. No es solo los maestros que tienen que reivindicar su conocimiento. Los que tenemos la ciencia
digamos, grande, que es la más reivindicada, también tenemos que hacer un mea culpa y decir que a los maestros se les está formando en algunas perspectivas que son antidemocráticas, que no van con el espíritu de época democratizador. Eso también tenemos que ponernos a pensar y hacer un debate colectivo. Entonces, para terminar, quiero decirles, la escuela es la institución, como verán, que tiene que seguir disputando sentidos culturales. Ahora tiene que ir por el tratar bien a los niños, el no castigarlos físicamente, el acompañar al cambio cultural en las familias para demostrarle a Del CEL que no se puede violentar los cuerpos de los niños, que la educación no es eso, que la educación es cuidado, que la educación es respeto, que la educación se construye con otros valores. Es antiético, pero ahora es ilegal. Esa gente que dice eso tendría que estar en la cárcel, no los pibes jóvenes que están en la cárcel por rastrillaje policial. Esos no tienen que estar en la cárcel, porque no se puede ser tan irresponsable. Discúlpenme el apasionamiento, pero estoy en Santa Fe y sé que ustedes dieron una batalla cultural importantísima y la han ganado, pero la han ganado sabiendo que gran parte de la sociedad piensa todo lo contrario a lo que nosotros hemos batallado. Entonces hay que trabajar con los que piensan como uno, pero fundamentalmente con los que no piensan como uno. Hay que hacer mucho trabajo con cada maestro, sin enjuiciarlo, sin enjuiciar. Yo creo que lo que decía Hugo es interesante. Los que trabajamos en una perspectiva progresista no podemos enjuiciar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de revertir procesos, de ayudar a revertir procesos. Y entonces, si cuando uno trabaja en estos temas le pregunta a los padres y a los maestros por qué pegan, por qué han sido golpeados, porque vivimos en una sociedad donde ese castigo físico durante 100 años fue permitido y alentado. De hecho, hubo una pedagogía del castigo que hay que revisar históricamente. Entonces quería mostrarles, para terminar, cómo salir de... Porque finalmente el racismo es una forma de inferiorización del otro. El racismo siempre tiene un componente que unos son superiores y otros son inferiores. Entonces a nosotros nos interesa mucho en la investigación estudiar las prácticas de humillación en la escuela. Ustedes saben que hay una humillación fuerte entre los estudiantes. Hay que trabajar sobre los vínculos y las emociones en la escuela. Estamos acompañados por las leyes y por ciertas políticas, pero ahora viene el cambio cultural que hay que meterse en la matriz de la trama escolar, en la matriz de la dramática que se genera en la escuela, en los procesos de estigmatización, en la dinámica social de esa estigmatización. Y quería entonces terminar con 2 videos que seguramente los conocen, a mí me gusta mucho para trabajar, para mostrarles cómo empieza este proceso por el cual los niños desde muy pequeños interiorizan el sentimiento de inferioridad. Porque si hay algo que sucede con las prácticas de humillación es que inferiorizan a los que ya están inferiorizados. Y justamente la escuela es la institución que tiene la oportunidad de reivindicar a esos sectores sociales. Así que bueno, lo que le iba a pedir a Martín, si pasamos el video primero de el racismo en México, este experimento que es conocido, pero yo quería compartirlo con ustedes, y el racismo en Guatemala. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque
tengo más confianza un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, vamos. Esto fue en México. El mismo experimento se hizo en otros países. Tengo el sueño de hacerlo alguna vez acá si consigo financiamiento. Y ahora vamos a ver el de Guatemala. En México les costaba conseguir un muñeco negro, entonces lo tuvieron que pintar. Después se dieron cuenta que había muñecos negros, pero te daban a la mitad del precio. No se vendían. ¿Cuántos años tenés? 12, 11, 9, 12. 10. 12. La primera pregunta es, ¿quién es la muñeca fea de esas dos? Esta. Esta. ¿Quién es la muñeca bonita? Esta. ¿Quién es la muñeca menos inteligente? Esta. ¿Por qué? Porque está muy fea. ¿Por qué? Porque ese es blanco y el que es negro. ¿Quién es la muñeca mala? Esta. Esta. ¿Qué muñeca es la que más se parece a ti? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es morena. ¿Por qué? Y por lo blanco. ¿Por qué? Que es blanca. La blanca. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Ninguna se parece, ¿Por qué? porque no son iguales a mí.
Que es bonita. ¿Por qué? Lo que ¿Cuál de las dos muñecas quisieras que fuera tu amiga? Esta. Las dos. Las dos quisieras. Esta. ¿Por qué? Porque no es bonita. ¿Por qué? Porque es blanca. Yo les hablé sobre los cuerpos de los niños, pero en las sociedades occidentales se han separado el cuerpo del rostro y los rostros de los niños tienen mucho sufrimiento y dolor social. ¿Por qué? Porque a los niños, estos niños luego van a ser violentados por portación de rostros. Y entonces a veces le hago un ejercicio cuando trabajo con los maestros sobre estas temáticas y les digo que miren los lápices de colores y van a ver que hay un lápiz que es el de color piel y que hagan el intento de poner ese lápiz en el rostro de cada niño y en el propio. Y ahí se van a dar cuenta cómo las sociedades deslegitiman, desvalorizan, inferiorizan cierto color de piel. No existen las razas, pero sí existe el racismo, existen pieles más legítimas que otras. Roland Barthes tiene una frase que a mí me sirve mucho para entender estas cuestiones, en fragmento de un discurso amoroso, que él dice, el lenguaje es una piel. ¿Cómo tenemos que hacer hablar a esas pieles que están acalladas y que lo han estado durante todo un siglo? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Cari.